Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es una pequeña introducción a SQL y dbPlayer. Saber recabar de que no es una pequeña introducción. Y no voy a discutir detalles de diseño de bases de datos, porque si no, eso siento que necesita más tiempo. La discusión formal de una base de datos. Pero en términos simples, ya habíamos visto que, bueno, lo que una base de datos es, hemos visto que tenemos datos tabulados. Entonces, por ejemplo, lo que hace una base de datos y que en la mayoría de casos son relacionales, lo que significa es que tenemos varias tablas o data frames y de una u otra forma están relacionadas. Entonces, por ejemplo, podemos tener una base de datos con empleados. Entonces, los empleados de mi compañía. Y puedo tener, eso es una tabla. Entonces, en una tabla tengo información personal. En otra tabla voy a tener sobre los salarios. Entonces, cada mes se genera un récord para cada empleado de lo que se le va a pagar ese mes. Entonces, un empleado va a tener, digamos que le pagó una vez al mes, entonces va a tener 12 de sus récords mensuales. Entonces, ahí tenemos, es un ejemplo de una base de datos en la que tenemos empleados y récords de pago o registro de pago, como le queramos llamar. Y así sucesivamente, entonces podemos relacionar cosas, pero almacenarlas en una forma más eficiente, que por lo general lo que se busca es evitar repetir texto. Entonces, yo no quiero entrar la información de mi empleado 12 veces al año, el nombre, el apellido, número de identificación, dirección, sino lo que uso es puedo usar un identificador de empleado y con ese identificador de empleado entonces puedo asociar un registro de pago y la información personal. Entonces esa es como una explicación muy básica de lo que sería una base de datos. Entonces, vamos a ver. Para este pequeño tutorial vamos a usar el Tidyverse y no recuerdo si esta es parte del Tidyverse, creo que sí, pero en cualquier caso, entonces estamos dbPlayer y este paquete RSQLite, que este paquete es el que nos va a permitir conectarnos con una base de datos de SQLite. Existen paquetes para otros servidores populares como MySQL, PostgreSQL, existe para el de Google, BigQuery, y hay un montón más de servidores. Ahora voy a explicar por qué vamos a usar acá SQLite, que me parece es bastante útil para aprender al menos los conceptos. Entonces ahí están los pasos para instalarlos y los datos que vamos a usar en este tutorial están almacenados. Bueno, los descargué de este sitio. Es una base de datos sobre mamíferos que tiene 3 tablas. Entonces aquí están los comandos para ejecutarlo. Puede pegarme Y casualidad si quiere el link. El link. ujú, sí, sí. De El hecho que le iba a ok. compartir la presentación, sí. Vamos a ver, porque así usted puede seguir al mismo tiempo. Ok, listo, listo, de acuerdo. De acuerdo. No, pero sí para Qué buscarlo. pena, no le interrumpo. No hay problema. Ya, vamos a ver. Y, mm, mm. Entonces, vamos a ver. Ok.
es... Y aquí está el HTML en el chat. Entonces, con suerte lo puedo abrir. Si no me dice, no importa, interrúmpame. No hay problema, no se preocupe. Ok, entonces está la instalación de los paquetes y los comandos que ocupamos para descargar este portal mammals. Una cosa importante es, hay este data row, que creo que si no existe hay que crearlo primero, en caso de que dé una advertencia. Ok. Ok, entonces ahora, bueno, ¿qué es SQL? Entonces, SQL ya es que es, SQL es del inglés Structure Query Language, que significa lenguaje de consulta estructurada. Entonces, un lenguaje que nos permite hacer consultas de una forma sistemática. O sea, tiene una estructura y vamos a ver algunos de los componentes y cómo se compara con, por ejemplo, que hemos visto dplyr, perdón. Entonces, el paquete dplyr con sus verbos es una notación muy similar. Entonces, si por ejemplo tenemos una tabla, un data frame, como queramos llamarle, que se llama animales. Y si queremos el escoger todo, bueno, en dplyr no tenemos que hacer el select, pero voy a hacerlo acá para hacer la comparación. Entonces, quiero seleccionar todas las columnas, todos los registros de animales. Entonces, para eso lo que yo hago es dplyr select y uso este verbo dplyr everything, que básicamente es todas las columnas, todos los contenidos. Y eso es en SQL sería como select, que es el mismo verbo. Aquí está como lo nuevo, que es from, que digamos en este caso el pipe hace ese from y de dónde. Entonces, seleccione y este asterisco es como un atajo para decir todo. Entonces, seleccione todo de animales o de animales. Y entonces aquí tengo varios ejemplos así de comparación. Cómo se ve en dplyr y entonces cómo sería en SQL. Entonces, acá tenemos el mismo, animales, seleccione todo, pero quiero filtrar los que tienen esta columna tipo que sea igual a volador. Entonces, ¿cómo se vería eso en SQL? Sería select from todo from animales, donde donde es como el filter aquí, tipo igual a volador. Creo que uno de los puntos importantes es notar de que en R tenemos que usar doble signo de igual para decir que algo de comparar algo, pero en SQL con un igual, nada más. E idealmente uno debería usar punto y coma al final de las consultas, en caso de que tenga en un mismo documento tenga muchos. Pero si uno está corriendo una consulta de una vez, este punto y coma es opcional. Ok. Otra consulta, entonces, que este es un filtro bastante común, que uno le dice, bueno, quiero que tipo en un vector o varios elementos diferentes. Y como hacemos es en SQL, ese que es casi que igual la notación. Entonces decimos, ¿dónde tipo en y un paréntesis y ahí ponemos los elementos que queremos filtrar? Ok, vamos a ver. A ver qué está pasando.
Perdón. El siguiente ejemplo sería un filtro en el que, por ejemplo, es una variable numérica. Entonces, yo tengo una columna en ese de animales que se llama tamaño, que es el tamaño de los animales. Y quiero filtrar animales que estén en este rango de 0.5 a 1 metro. Entonces, así es como lo haría en dplyr. Y en SQL puedo usar esta es la palabra between o entre 0.5 y 1. Entonces, ese sería el equivalente. Para la que sigue es uniones, que eso ya las habíamos visto cuando Pero discutimos una dplyr. pregunta en el anterior, si uno quiere, Ajá. ese between es entre, no coge 0.5 y 1, pero si uno quiere que lo coja, que sea mayor o igual. Mm. Am, mm, que no estoy seguro, de hecho. Voy a buscar, pero no estoy seguro. Porque creo que por defecto agarra los extremos también. Agarraría 0.5. Ah, ok, ok, o sea, es mayor o igual. Sí, pero ya busco porque por ahí estamos seguros. No inclusive. A ver. SQL between es no. Un momento. Mm, ese es inclusivo, sí. Si usted, por ejemplo, quisiera decir que creo que entonces estas no serían equivalentes en ese caso. Porque entonces este no incluye 0.5 ni 1, pero este sí. Entonces, para arreglarlo, lo que podemos hacer es decir tamaño mayor que, con el signo de mayor, 0.5 y tamaño menor a 1. Básicamente que la misma notación, pero reemplazar esta coma por un and en lugar de usar between. Porque between ya vi que es inclusivo, incluye estos números también en el rango de búsqueda. Esa fue una buena observación. Gracias. Se me pasó. Lo que sigue es de uniones. Entonces, por ejemplo, tenemos dos tablas, como teníamos de animales que ya hemos visto, y hábitat, que son, por ejemplo, donde viven los animales. Que los dos tienen este tipo, que es el tipo de animal. Entonces, yo te digo que, bueno, filtro primero, que ya lo vemos, y luego entonces en dplyr puede ser left, right, inner o full join. Y similarmente, ignoremos la de primera línea, lo nuevo viene acá. Uno puede hacer inner join, left o right, y el comportamiento es el mismo. En dplyr usamos by para decir cuál es la columna que queremos unir. Y en SQL es donde es un poquillo más, hay que digitar más, porque uno tiene que decir on, o sea, sobre cuál columna, pero si por ejemplo las dos columnas se llaman igual, aquí en este caso que se llama tipo, uno también tiene que especificar el nombre de la tabla. Entonces, por ejemplo, yo tengo que decir explícitamente que tipo, la columna tipo de la tabla animales, entonces tabla punto el nombre de la columna igual a tabla punto y el nombre de la columna. Entonces, el tipo en la columna tipo en animales que sea igual a la columna tipo en hábitat. Entonces, sí hay que digitar un poco más. Y aquí puse una alternativa que yo particularmente prefiero, que es bueno, empieza con select, que quiere seleccionar, desde o de animales, y entonces inmediatamente hace la unión de las tablas.
Y de último, aplica el filtro que quiere. Pero este también debería ser válido. Que lo que hice fue, haga seleccione animales, haga este filtro y luego una con la tabla de hábitat. Ok. Y bueno, esa Pero, era como, qué pena, una no, pregunta. no, En no, ese SQL, usted dice que hay inner join, ujú. inner left join, inner right join, No, ¿no? es sin el inner. So, es como en dplyr, usted reemplaza inner por left o right. Entonces, por ejemplo, si usted quiere hacer left join, es que ve, esa es mi culpa, porque arriba puse que era left y aquí puse que inner. Entonces, en lugar de ser inner acá, debería ser left para que sean Ok, equivalentes. ok. Sí, sí, perdón, perdón. Eso es O otro sea, ya toque. también hay inner, inner join, left join, right Right join. join y full Mm, join, que creo que dependiendo el motor, porque eso es otra cosa que no he mencionado. Dependiendo del servidor de base de datos que uno use, la notación cambia ligeramente. Porque, por ejemplo, algunos reconocen de que join es el full join, otros ustedes explícitamente tienen que decir full join. Entonces, eso, pero sí, voy a arreglar esto en las diapositivas y también esto, para que no sea, bueno, puedo agregarle aquí que sea mayor igual y menor igual, para que entonces dejar el between. Ok. Y bueno, esa era como la pequeña comparación. dplyr SQL. Muy, muy rápida. Y que esos son como los conceptos más simples. Por supuesto, hay otras que son update para actualizar registros, hay para insertar registros, hay para borrar registros, pero ya siento que necesitaría mucho más tiempo para ir por cada una de ellas. No, pero se Podríamos parecen hacer. harto, se parecen Mm, harto. sí. Hay una cosa que era para no interrumpirlo. En Claro. DeepL hay una función que es between. No Y hay sabía eso. hay una que es between en dplyr, pero casi uno siempre utiliza la de Vaya mayor la igual. barrita. Mm. Pero between sí está, sí Y es está. el mismo filtro entre dos condiciones. Sí, o sea, uno mete el between dentro de un filter. Ok. Sí, ese no lo había usado. Ok. Gracias. Sí, pero acá Ah, si quiere, qué pena, lo interrumpí la otra no, vez. no. Oh, ta- Tal vez sí tiene la ventaja el SQL porque, por ejemplo, alguien que venga de SQL al Tidyverse, cuando llegue a ujú, filter va a decir tamaño, coma, y va a decir, pero ¿qué es un ant o es un or o qué? sí, Entonces, claro, no lo hace explícito y de pronto sí es más difícil para alguien que venga de otro de este, sí. Ah, porque en filter cuando uno pone coma es un ant. sí, exacto, eso le iba a decir. Ese es una, si uno quiere el OR, entonces tiene que explícitamente poner la horita. Pero sí, yo también a veces uso el ampersand, para hacerlo más explícito, si es que voy a compartir el código. Pero como yo sé que la coma en filter y cada coma que uno se para es aplique and, entonces no lo sé. Pero, ok, vamos a seguir. Y entonces ahora esa era la pequeña introducción a SQL y compararlo con dplyr. Ahora es de este servidor SQLite. Entonces, ¿por qué queremos usarlo? Entonces, en el tutorial que estaba siguiendo, encontré, bueno, que esas son como las características que lo hacen muy bueno. La primera significa que no necesita de un servidor, que entonces aquí creo que voy a extender la explicación. Por lo general, las bases de datos, hay un servidor que está corriendo todo el tiempo, que es donde la base de datos está almacenada.
que eso se llama un servidor de base de datos. Entonces, el servidor responde a las consultas que uno le hace. Entonces, uno va al servidor, responde las consultas, el servidor aplica si uno tiene reglas, por ejemplo, ¿qué pasa si borro un registro? Entonces, retornando a mi ejemplo de empleados y récords de salario, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo elimino a un empleado? ¿Debería de mantener los récords de salario o no? Y en algunos casos hay algo que se llama borrar en cascada, que básicamente significa que si yo borro un empleado, tengo que borrar los récords de salario, porque de otra forma, esos récords de salario van a estar asociados a un identificador de empleado que ya no existe. Entonces, esos quedarían huérfanos. Entonces, el servidor se encarga de mantener la integridad de la base de datos, básicamente. Uno y el servidor pone las reglas y el servidor se encarga de enforzar esas reglas. Y por supuesto, el servidor mismo es el que maneja a los usuarios. ¿Qué usuarios pueden acceder a la base de datos? ¿Qué usuarios pueden modificar? ¿Qué usuarios pueden borrar? Y así sucesivamente. Entonces, SQLite no tiene un servidor. SQLite es un texto, un archivo de texto. Y vamos a ver en el ejemplo cómo es que están almacenados. Pero es básicamente un archivo de texto que está en la computadora o no, localmente. Entonces, ¿qué? Entonces ese es el segundo punto. Una base de datos con un único archivo. Luego, la siguiente característica es cero configuración. Como ya decía, si uno tiene un servidor, tiene que configurarlo. Por ejemplo, tiene que ponerlo en un puerto. Tiene, idealmente, si usted está trabajando con un equipo, tiene que ponerlo en un servidor en línea, donde las personas pueden accesarlo, y tenerlo en línea significa que tiene que configurar medidas de seguridad para que nadie robe la información, para que nadie borre la información sin permiso, y un montón de parámetros más que hay que considerar. Entonces, SQLite no tiene configuración, nada, es un archivo. Este plataforma cruzada significa de que eh, la base de datos que yo estoy corriendo localmente en Mac puede ser leída en Windows y puede ser leída en Linux. Entonces, es lo que significa. Y el self-contained es que está con todo lo que yo necesito para accesar mi base de datos está dentro de un archivo único. No necesito archivos de configuración, archivos de conexión, nada. Un único archivo me da todo lo que necesito para la base de datos. Aquí hay un link para cuándo usarlo. Y bueno, una de las aplicaciones más, no sé estos días, pero hace unos años, una de las aplicaciones más importantes era en aplicaciones móviles, por ejemplo, en la aplicación de celular, que necesita una base de datos, pero que es usada solo por la aplicación. Entonces no es como que millones de usuarios están usando esa aplicación, porque la base de datos vive en su celular. Entonces este es un buen caso en el que usar una base de datos SQLite es beneficioso. Y para aprender es una de las aplicaciones bastante útiles. Cuando uno está aprendiendo de bases de datos, debido a la simplicidad de no configurar, de no tener que configurar, de no necesitar un servidor, es bastante útil. Ok. Entonces, ese archivo que habíamos descargado al principio es sobre información sobre mamíferos, que entonces se llama portal-mammals, que yo lo he almacenado en esta carpeta data raw, y tiene la extensión .sql SQLite. Entonces aquí cargo las librerías dplyr y dplyr, que de hecho usamos las dos, ya van a ver. Entonces, para cargar la base de datos,
necesitamos este paquete que no lo puse en requisitos porque me parece que este viene con RStudio o con la versión base de R. Entonces ese ya debería estar instalado idealmente. Entonces lo que hacemos acá es conectarnos a la base de datos, crear un objeto de conexión. Este objeto no tiene toda la base de datos en sí, como sería el caso si hiciéramos read R y leer un archivo CSV. Aquí lo que hay es un objeto de conexión, un objeto que hace referencia a este archivo, que es nuestra base de datos. Entonces, si vamos a lo siguiente, se pegó. Entonces, si cargamos ese objeto, podemos usar esta función source DBI y el objeto de conexión. Entonces nos dice, bueno, esta es una base SQLite. Aquí es donde el archivo está localmente almacenado. Y estas son las tablas dentro de ese archivo o dentro de esa base de datos. Entonces tenemos plots, especies, que estos plots son como en una unidad experimental. No es un gráfico, es como la unidad experimental en la que usaron o el espacio en el que tenían los mamíferos. Y entonces tenemos la especie y survey, que es como la encuesta o el registro que tomaron. Entonces, tenían como estos espacios, esos plots, habían animales, entonces con el survey vieron qué animales estaban qué número de animales estaban en cada uno de ellos. Y ya vamos a ver esas tablas individualmente. Pero entonces, creamos la conexión y con este comando podemos ver cuáles son los contenidos. Entonces, hasta el momento, en memoria lo que tenemos es, lo que hemos usado es mínimo, porque es solo esa referencia a una conexión. Que entonces aquí es donde uno ve la utilidad de bases de datos. Porque si estuviéramos limitados en el espacio, por ejemplo, en memoria RAM, no podríamos cargar un set de datos por completo a nuestra sesión de R. Entonces, en ese caso, sería útil tener una pequeña base de datos que nos permite interactuar sin tener que cargar todo a memoria. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo ahora yo quiero ver quiero seleccionar algo de la base de datos, entonces yo podría usar la notación de SQL. Entonces aquí hay dos nuevas funciones. Tenemos TBL, que es para decir tablas. Entonces, tabla, el objeto de conexión, y este SQL es, quiero ejecutar esta consulta. Entonces vean que es como el SQL que usamos antes. Entonces digo, quiero seleccionar año, identificador de especie e identificador de espacio. ¿De dónde? De la tabla surveys. ¿Que si se acuerdan? Mm, no sé por qué No, está tan... yo sí me acuerdo, pero tengo una duda y es que usted Ujú, con anterioridad s- sabe las perdón. columnas, pero porque conoce la base de datos. Exacto. Pero antes uno, ¿cómo podría ver la estructura general? Ah, ese lo vamos a ver en la que sí. Creo que eso Ah, listo, listo. de Ok, ponerlo ok. antes. Ok, Sí, ok. perdón. Buen punto. Ok. Entonces, en este caso yo sabía cuáles eran las columnas. Pero aquí entonces hay uno más general. Porque yo entonces podría reemplazar este año, identificador de especie, identificador de espacio, por un asterisco. Y eso entonces me da todas las columnas. Ah, bueno, sí. Entonces, digamos que yo hice eso antes de poner este código. Yo dije, bueno, vamos a ver cuáles son las columnas. Y entonces ya vi, entonces esta es la columna la consulta final, una vez que yo sabía cuáles eran las columnas. Ah, sí, sí. Entonces, esa era la versión de SQL. Ahora vamos a ver la versión de lo que nosotros queremos hacer.
no queremos estar escribiendo el código SQL. Queremos aprovechar que ya aprendimos a usar dplyr. Entonces, pues, lo que podemos empezar a hacer es crear un objeto de referencia a una tabla en particular. Antes vimos cómo crear una referencia a la base de datos en sí. Pero ahora, si usamos este TBL, podemos pasar el objeto de conexión a la base de datos y el nombre de una de las tablas. Entonces, surveys. Y eso lo asignamos a un objeto, una variable en nuestro ambiente. Y a ese objeto podemos aplicarle operaciones que ya sabemos: select, filter, slice, head, tail, o todas estas aplicaciones que usaríamos normalmente con un data frame, podemos aplicarlos a este objeto. Y aquí hay un par de observaciones. Este surveys no tiene todos los datos en sí. Es una referencia. Lo que está pasando es que cuando yo ejecuto esto, R internamente envía la consulta a la base de datos y regresa el resultado de esa consulta. R no tiene en memoria toda la base de datos. Y de hecho, que aquí podemos ver que esta es una consulta perezosa. Si ven, no sabemos cuántas filas hay. Sabemos las columnas, pero no sabemos las filas. Y la razón de ello es, como lo voy a explicar unos depósitos más adelante, pero me adelanto, es de que R no ha cargado la base de datos. No sabe qué tamaño tiene esa tabla. Puede tener una, puede tener dos filas, pero R no sabe, porque R no la carga en memoria. R ejecuta la consulta y nos muestra los resultados. Y de hecho que solo muestra 10 filas máximo. Y aquí le dice a uno con más filas. Y ya vamos a ver cómo podríamos forzar a R de que nos muestre todas las filas que hay. Ok. Entonces, como decía, podemos aplicar operaciones que ya hemos visto, como head. Si yo quiero ver las primeras 10 o las primeras n filas. Ok. Entonces, aquí era lo que les decía antes. Podemos saber, sabemos el número de columnas con ese objeto, pero si tratamos de seguir cuántas filas hay, R nos devuelve un NA, porque R no sabe, R no tiene ni idea de cuántas filas hay, porque para saber cuántas filas tiene, lo que significa es que tengo que cargar todos los datos en memoria. Y eso no, la idea de usar dplyr y dplyr es de ser eficiente, hacer uso eficiente de la memoria. Una inquietud. Es que Ujú, usualmente uno tiene muchas filas, pero a mí me ha ujú. pasado que tengo también muchas columnas. Entonces, si tengo Ah, 400 columnas, ¿también me pasa lo mismo? O, creo que no estoy seguro, pero eso lo pensé antes cuando estaba trabajando en la presentación. Y creo que no estoy seguro, pero creo que el comportamiento por defecto es de que cargue las columnas. No que cargue las columnas, pero de que lea cuántas columnas tiene al menos. Porque aquí esto no es... solo el número, no. Y Ah, carga listo. los nombres, creo que es... Pero entonces si hay, por ejemplo, 1000, sí los carga. mm, O ni idea. es- no sé. Bueno, no, va también a buscarlo No, porque, sí, listo. no estoy seguro. Le mentiría si le digo. Pero sí, eso pensé yo, porque ¿qué pasa si su tabla es muy, muy, muy ancha? Me imagino que sí debe haber algún impacto en el rendimiento, pero definitivamente las filas es lo que siempre mata el rendimiento, porque puede tener millones de filas. No he visto que una tabla con millones de columnas hasta el momento. Sí he visto con miles, pero no de millones. Pero me imagino que sí deben de haber. Aunque una tabla así tan ancha, yo diría que es muy ineficiente. Debe haber un problema
en el diseño, Ah, listo, listo. pero sí. No, no, yo tampoco. Entonces, Yo le preguntaré porque, por ejemplo, cuando uno maneja, por ejemplo, acá en precios en Colombia, tienen como 300 variables hacia allá, de forma ancha. Quería saber, ah, listo. No, pero este sí me gusta la verdad porque ahí sí no se le va a trancar a uno si tiene por ahí 100 gigas. exacto. Entonces, esa es, imagínese la gran ventaja, ah, porque usted puede manejar ese gran set de datos sin tener que su computadora se quede toda lenta ah, o ni siquiera poder correr en nada, porque no tiene el espacio para cargar eso en memoria. No, y es que usualmente uno cuando le entra una vaina tan grande no las ve todas, sino necesita ver cómo hacerse una idea general. Sí, exacto. Ok, entonces, este es uno que me pareció bastante interesante, que es de que uno puede correr esta función, show query, y le enseña cuál es la consulta que R está usando. Entonces, por ejemplo, lo que eso significa es de que R convierte head surveys n igual a 10 en select todo de la tabla surveys, pero que limite a 10 registros. Entonces, esa sería la traducción. Y uno puede hacer eso con otras consultas más complejas. Entonces ahí se vuelve interesante Pero el una asunto. cosa, porque esas comillitas ahí, Ujú. ¿Por qué? sí. Mm, no sé. Creo que es parte de la anotación de Ah, SQL para los nombres, pero es solo, creo que es algo de anotación. No, creo que debe ser para evitar si hay ah, nombres con espacios o nombres que no, pero entonces que, uno en SQL, o sea, en ese, porque en la anterior que usted mostró de select asterisco ujú, from, no había necesidad de ujú. ponerle eso, ¿no? No, no, es que, ve, esa es la cuestión. Estos servidores, algunos son muy flexibles y algunos tienen notación así, que usted le necesita la comilla simple hacia atrás, pero en otros es opcional. Entonces creo que lo que pasa acá es que dbPlayer trata de ser bastante genérico y como abarcar todos los casos. Entonces siento yo de que si algo es opcional, lo utiliza o fue implementado para abarcar, para evitar Ah, ok, ok, posibles errores. listo. Pero no, creo que es seguro que nosotros los ignoremos, al menos para usar SQLite. Y la otra es, Ujú, uno como, o sea, eso lo puedes portar a un archivo plano, o sea, para que no le salgan los, los hashtags o los... Ah, sí, pero esos hashtags son, estos son generados por Markdown, recuerde. Ah, ok, ok, ya, listo, listo, Sí, listo. Ok, sí, ok. no, eso se lo podría hacer, pasárselo a write lines y just texto sin los hashtags. Ah, listo, listo. Sí, y de hecho creo que hasta podría, quizás este SQL no aparece, porque creo que este SQL lo que está diciendo es de que esto es SQL, código SQL. Pero creo que esto es más de Markdown que de la función en sí. Ok, entonces, bueno, ya ven que podíamos seleccionar, pero también podemos filtrar. Todo eso que hemos aplicado con dplyr también se puede aplicar. Entonces aquí está un filtro que filtre para cuando el peso es menor a 5. Entonces si vemos acá 444, pero de nuevo, gracias a que es una consulta perezosa, solo muestra 10 registros y nos dice que hay más registros. Entonces, ya casi vemos cómo podemos forzar a que nos enseñe todos los registros. Porque también esto sirve cuando uno está probando su código, cuando está creando el código. Pero cuando en realidad necesita los datos, ¿cómo hacemos? Entonces ya vamos a ver.
Vamos a ver, perdón. Esto es lo de la evaluación perezosa, que esto es, si uno dice surveys, filtrar, bla, bla, bla. Este data subset aún no tiene todo, no es un data frame normal. Todavía sigue siendo una evaluación perezosa. Entonces, porque uno pensaría, bueno, si yo tengo la consulta así, lo asigno y ya se me queda almacenado en memoria. Pero no, ese no es el caso. Para forzarlo, uno tiene que usar este verbo, collect, o que colecte, que colecte, que recolecte o que coleccione, no sé. Que básicamente traiga los registros a memoria. Este collect puede ser peligroso, dependiendo del entorno donde uno use, porque si tenemos una base de datos muy grande y al hacer el collect tenemos que usar más memoria la que tenemos, probablemente y muy probable el estudio se detenga porque diga que no tiene más espacio. Entonces hay que usar collect cuando no está seguro de que puede almacenar esto o este resultado en memoria, que tiene espacio suficiente, básicamente. Y bueno, entonces acá es otra de las tablas. Entonces de nuevo podemos usar TBL, el objeto de conexión y el nombre de la tabla. Y entonces ve que, Luis, que esta es otra forma en la que uno podría ver cuáles son los nombres de las columnas y hasta los tipos. Porque usted le asigna el objeto de referencia, TBL, conexión y el nombre de la tabla, y lo imprime. Y entonces usted le dice, bueno, eso es lo que yo tengo. Columna identificador de plot y el tipo. Uno de tipo entero y otro tipo de carácter. No, yo decía antes de que uno o sea, es que no sé porque no lo he utilizado, Mm, pero si en dplyr hay una función que uno tome la base de datos y le diga, mire, hay tantas tablas. sí. Ah, que sí estaba la primera. A ver, en el que hemos creado la conexión. De hecho, aquí, esta nos decía, estas son las Ah, tablas. listo, listo. Y Sí, después cojo la tabla y miro las columnas. La exacto. extraigo y miro las columnas. Listo, ya, listo. Imagínense, hasta lo más fácil sería aplicar un pur y usted le aplica pur y le aplica esta función tbl y entonces le enseña qué columnas tiene, básicamente. Porque dice Pero, pur, porque usted le dice pur sobre los nombres, no sé cómo extraerlos. ok, sí, es que esa es la... Sí, listo, listo. Ah, pero me imagino que sí se puede. Entonces, pur tbl y el nombre, cada uno de los nombres. Ok. Listo, listo. Ah, Y usted ya ensayó si esa vaina le funciona con- porque como eso no es un nativo, no sé, o como, es que eso es como es raro, no es un objeto de R, o no sé cómo funcione. ¿Cuál? ¿Y funciona eso con pur normal? No, no lo probé. Ok. O sea, eso usted lo mete en un loop y lo que sea ahí, Yo ni esperaría que idea. funcione. Ok, ok, ok. Ok. No, yo ahorita después, mañana voy a experimentar. Ujú, genial. Ahí me dice cómo le va. Y si tienen preguntas, y le puedo ayudar. Listo. Ok. Ah, entonces aquí otra consulta que es filtramos para identificador que sea igual a 1. Y aquí podemos hacer una inner join surveys. Y ven que aquí entonces le damos collect. Entonces eso nos crea un tipo. Ven que esa es la diferencia. Si usamos collect, ese está cargando los datos en memoria. Entonces ya ese objeto deja de ser una consulta perezosa y se convierte en un tipo. Entonces ahora tenemos 1995 filas y 10 columnas. Entonces, en este tutorial que yo estaba siguiendo, habían unos desafíos.
Entonces el desafío 1 es crear una consulta que regrese el número de roedores observados en cada espacio para cada año. Entonces recuerden que teníamos 3 tablas, espacios, surveys y especies. Entonces para encontrar cuáles son los roedores tenemos que usar la tabla de especies. Entonces la consulta se convierte en, o la solución es, cargamos las especies y entonces tenemos que unir las consultas, que es donde registramos cuántos roedores o cuántos animales en cada uno de los espacios de estudio, y especies. Y entonces filtramos que el taxón, creo que es la palabra en español, sea un roedor, y entonces luego agrupamos por taxa, año y plot, o identificador del plot. Y esto nunca la había usado, de hecho, esta función. La encontré en este tutorial, que lo que hace es contar objetos según la agrupación que uno tiene. ¿Según Entonces, la qué? según la agrupación. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hace es que cuenta cuántas filas hay en este grupo. ¿Cuántas filas hay con el mismo taxa, con el mismo año y con el mismo identificador de plot? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos roedores del año 1977 en el plot 1? 22. Ese tally lo que hace es agregar esta n. Yo esto lo haría con dplyr mutate y luego le daría que cuente cuántos registros hay. Pero este tally hace esa cuenta. Cuenta cuántas observaciones hay en este grupo. ¿Y por qué no count? Sería lo mismo, el resultado sería igual, pero encontré que en el tutorial enseñando a usar esta función. Entonces la dejé No, me para toca agregar. buscarla porque debe haber una diferencia. ¿Quién sabe? Creo que están de hecho en la misma página de documentación, pero sí, échale un ojo para que vea. Listo, Um, listo. ok, y bueno, el desafío 2 es crear una consulta que regrese el número total de roedores en cada género. Pero este género es como la familia a la que pertenecen, capturados en diferentes espacios. Entonces en este tenemos que combinar las 3 tablas, de hecho. Descargamos especies, combinamos surveys y plots, y luego combinamos especies. Y entonces filtramos por roedores, y aquí agrupamos por el tipo de espacio de estudio, y este que es el género, que esa fue la traducción que encontré, no estaba seguro. Y la misma función tally, que entonces nos dice cuántas observaciones hay por cada tipo de espacio y por cada tipo de género. Entonces 125, 1 y así sucesivamente. Y de nuevo, como tenemos collect, entonces este nos genera un table. Ok. Y entonces ahora la última parte, la última sección es, bueno, ya vimos cómo leer la base de datos, que en realidad no la estamos leyendo, en realidad lo que hacemos es crear un objeto de referencia que es usado por dplyr para extraer información, y la podemos recolectar con collect. Y entonces ahora vamos a partir de los archivos individuales. Vamos a crear esta misma base de datos que estamos usando. Entonces, aquí están los comandos para descargar los CSV. Entonces, para especies, para surveys y para plots. Los descargamos, los almacenamos y entonces ahora cargamos cada uno de ellos con read CSV. Y entonces aquí yo lo que hice fue imprimir las dimensiones. Entonces, esta especie tiene 54 filas y 4 columnas. Surveys tiene 35,000 filas y 9 columnas. Y plots tiene 24 filas y 2 columnas. Entonces ya cargamos
eso en memoria, que creo que eso es como la parte que quizás esto funciona para pequeñas bases de datos, pero idealmente cuando tiene base de datos de un montón de gigas, creo que lo que pasa es que uno no la carga de esta forma, sino que la crea pequeñita y va cargando y cargando, insertando nuevos registros. Porque se imagina cargar un CSV de 10 gigas. Mm. Ah, me imagino que duraría un montón. No sé. Bueno, pero entonces ya tenemos los objetos en memoria. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva conexión. Entonces, perdón. Este es el mismo formato que cuando lo abrimos, pero ahora lo que estamos haciendo es creando una nueva base de datos. Entonces yo lo que hice fue que le di un nuevo nombre. Sí, bueno, en el tutorial le dan un nuevo nombre, guión output. Y entonces para escribir o para guardar datos dentro de ese archivo, usamos este db_write_table, el nombre de la conexión, cuál es el nombre de la tabla, los datos en sí. Y para este tutorial yo decidí tener este override true, porque entonces cada vez que renderizaba las diapositivas tenía que generarlo o no, pero este no es necesario. Entonces escribo survey, escribo plots y especies y cierro la tabla, cierro la conexión. Que esto es importante, algunas veces uno se olvida de desconectarse, que en SQLite no pasa nada, pero hay otras bases de datos. Por ejemplo, si uno está trabajando en un servidor remoto, que es importante terminar la conexión, porque por lo general a los administradores de bases de datos no les gusta no dejar las conexiones abiertas, porque creo que se expone es, es bu- expone a que alguien pueda interceptar la conexión. Entonces, pero ese es local, entonces ese no es un gran problema. Una pregunta, ese que dice Ujú. write table es equivalente a decir create table en SQL Am, o no? Porque acá, por ejemplo, no, no le dice, no sé. no necesariamente, porque cuando uno dice create table en SQL, está creando una tabla vacía, pero este lo que hace es que la crea y la llena, porque ve que tenemos el nombre de la tabla y tenemos cuáles son los datos que queremos agregar. Entonces hace las dos, crea Ok. y escribe. Crea y escribe, listo. Ujú. Bueno, Y está pegado. Un momento. No sé qué le pasa a mi computadora. Ok. Y entonces lo que hice al final fue, bueno, revisemos si es cierto que yo escribí las tres tablas. Entonces, abrí la conexión de nuevo, usé este source DBI y aquí están, efectivamente. Plots, especies y surveys. Y eso es todo. No sé si tienen preguntas. Y estas son las referencias del tutorial que usé, que se lo recomiendo. Es bastante extensivo. Va desde los principios de SQL. Es para ecologistas, pero funciona para cualquier persona interesada en aprender. Y va desde los fundamentos de SQL hasta esta parte en que usamos R o SQL. Y está este de creación de bases de datos en SQLite, que ese está en español. Entonces, ahí están esos dos recursos. Pero eso era todo lo que yo tenía.